vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. En estos 3 días, ayer, hoy y mañana, la liturgia diaria nos desmenuza esta primera parábola, la parábola del sembrador. Ya la hemos escuchado y predicado hace 2 domingos, pero la liturgia va como en paralelo, la del domingo con la de cada día. Y ahora en esta parte del año ya se proclama el Evangelio de San Mateo de corrido. Se llama la lectio continua, la lectura continuada de la palabra de Dios. Y prácticamente ha coincidido en el tiempo, la del domingo con la diaria. Pero nos hace bien meditar la palabra. Primero porque a través de ella el Señor nos habla. No es palabra de hombres. Por eso se proclama diciendo palabra de Dios. O sea que Dios nos está hablando, como decía en la primera lectura, que Dios hablaba a Israel desde el Sinaí. Dice que Dios bajó a través de una nube, se hizo presente, visible por una nube, una densa nube que llenó todo el Sinaí, y que Dios les hablaba. Y Dios se dirigía a Moisés y el pueblo escuchaba a Dios, el rumor de su voz. De tal manera que llegará un momento en que dirá el pueblo a Moisés: no nos hable Dios, porque estaban aturdidos y llenos de miedos por lo tremendo que es Dios. Hay un aspecto en Dios que se llama eso, lo maravilloso y lo tremendo. Lo maravilloso de Dios, la grandeza de su divinidad, que es atractiva, que es bella, que es su santidad, que es su ser divino, pero a la vez da temor, porque es el Todopoderoso. Eso está en todas las religiones primitivas y en el corazón del hombre también. A mí, ¿cómo me va a escuchar Dios si yo soy así, asaota? Es que Dios te escucha porque te quiere, no porque tú cumplas con Él. Si le amas, Él se hace como si quieres, como más cercano contigo, pero nunca te puede dejar. Entonces Dios habla, primera característica de la palabra, Dios nos habla a través de su palabra. Y la segunda cosa, nos hace bien meditarla, porque en la medida en que vamos meditando la palabra y asimilándola en nuestra vida, la palabra nos va transformando por dentro. No, esto es lo cristiano, lo que verdaderamente es vivir la fe. No amoldo yo y transformo la palabra a mi idea, a mis gustos, a mis criterios. Soy yo el que me dejo trabajar por la palabra, por Dios. Es Dios el que me muda a mí de sitio y de actitudes. No soy yo el que cambio la palabra a mi manera, para que salga a mi conveniencia,
para que consiga yo mis objetivos, mis pretensiones, lo que me gusta. No, la fe es como la Virgen, acogió la palabra por el oído, hágase en mí según tu palabra, y se engendró el verbo. Fue operativa, actuó. La palabra siempre es actuante. Por eso digo que siempre nos hace bien meditar la palabra. Y en el trocito de hoy, en esta perícopa de hoy, en este trocito del Evangelio, empiezan los apóstoles con una pregunta a Jesús. Hoy trata el tema de las parábolas, el sentido del por qué. Y así empiezan los apóstoles. ¿Por qué les hablas en parábolas? Porque Jesús se dirigía a la gente. ¿Por qué les hablas en parábolas? Cuando ellos están solos ya en la última cena, antes de la pasión, le dice uno de los apóstoles, ahora sí que hablas claro y no necesitas que nadie te pregunte ni que nosotros preguntemos, porque ahora sí que hablas claro. ¿Por qué les hablas en parábolas? Porque las parábolas no son un mensaje directo, a las claras, las tienes que interpretar. ¿Qué son las parábolas? Pues las parábolas son como pequeños relatos, pequeñas historias, a veces son composiciones que ha hecho Jesús para, a través de ese lenguaje de imágenes, a ese lenguaje, digamos, figurativo. Salió un sembrador a sembrar, eso no es figurativo, eso es real, pero con esa imagen, con esa historia, Él nos transmite lo que es el reino de Dios, cómo se acoge, cómo se desarrolla, cómo crece. A través de signos nos es más fácil recibir la fe dentro de nosotros. El aspecto semiótico que se llama, dicen los técnicos, los especialistas, lo simbólico del lenguaje bíblico. ¿Por qué les habla en parábolas? Y Jesús da la razón del por qué. Dice, porque viendo no ven. Están viendo con los ojos, pero no están viendo lo que significa eso para sus vidas. Y no lo ven, y no lo perciben, y no lo asimilan, porque no se quieren cambiar de vida, convertir a Dios, dejar que Dios sea el que lleve su vida. Y eso también es para nosotros, porque viendo no ven, y escuchando, oyendo no entienden, no sea que se conviertan y yo los cure. ¿Por qué les hablas en parábolas? Porque Dios siempre deja al hombre en su libertad para creer en Él y para rechazarle. Ese es el riesgo como Dios ha creado al ser humano, a ti y a mí, con el riesgo para Él de que su criatura destruya su obra. Y es así. El riesgo de la libertad, que es el riesgo del amor, porque es muy fácil, y termino, hacer que toda la tierra y la historia sea un cuartel general. Dios es un sargento, un dictador, y aquí lo que yo digo se hace y punto, y el que no le corto cabeza. Eso no es la libertad, eso no es el amor, porque donde no hay libertad no hay amor, porque no respetas la libertad del otro. Y donde hay amor hay libertad. Dios nos ha creado amándonos, nos ha creado libres. ¿Es que le podemos matar? Es que le hemos matado en la cruz para salirnos nosotros con la nuestra, para vivir a nuestra manera. Sin Dios también es posible. Tanta gente vive así. ¿Por qué les hablas en parábolas? Para que la gente en su corazón, cuando la escuchen, se dejen tocar por la gracia y cambiar de vida, o persistir en su soberbia, en su engreimiento, en su superioridad, en su creerse un Dios de su vida. Por eso les hablo en parábolas, porque ven pero no entienden, porque escuchan pero no entienden, no acogen la palabra que les digo. Y termina Jesús, dichosos vosotros, porque a nosotros, dice Jesús, nos explica las parábolas en privado. Dice que después se llevó a los apóstoles aparte, en casa, dice que les explicaba las parábolas en privado. ¿Por qué? ¿Somos mejores que los otros?
¿Somos diferentes? ¿Somos de primera división y los demás son de la última división? ¿Por qué a nosotros nos habla Jesús en intimidad, nos explica la palabra, en la oración nos revela su secreto, habla con nosotros? ¿Nosotros por qué? Somos distintos, somos mejores, simplemente porque en nosotros ha habido una acogida de la fe. Le hemos dicho al Señor, sí, haz conmigo lo que tú quieras. Sí, te quiero seguir, Señor. Porque si dijéramos que no, seríamos de los otros y no entenderíamos nada. No es que seamos mejores, ni ellos peores. Simplemente que cada uno en su libertad se abre o se cierra. Dichosos vosotros, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Lo vieron a la distancia, como una profecía, como una promesa: vendrá el Mesías, vendrá el Mesías. Nosotros hemos conocido al Señor, al Mesías, y tenemos una vida en comunión con Él, y hemos recibido su Espíritu, y nos alimentamos de Cristo. Quisieron ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron, porque no oyeron al Mesías, no oyeron al Cristo. Nosotros sí, porque cuando se proclama la palabra es Jesucristo el que nos dice hoy a nosotros lo que quiere decirnos. Pues démosle gracias al Señor por la fe, pero eso no significa que ya estamos consumados en santidad, sino que con humildad digamos: Señor, que no me cierre, porque siempre tengo esa opción, esa posibilidad, que no me cierre tu gracia, Señor, que no me endurezca, porque me puedo endurecer ante situaciones difíciles, ante cosas que no me gustan de la historia, ante la cruz, ante los caminos del Señor de sufrimiento. Me puedo embrutecer y me puedo encerrar. Me puedo, cerrar. Señor, que no me cierre, que esté abierto a tu gracia y a decirte como la Virgen María: hágase cada día tu voluntad. Amén. Y con esta confianza